Bienvenidas, queridas amigas Cristina y Maigua, desde puntos tan lejanos, Orlando y el otro, París, de allá de esa tierra que quiso amar César Vallejo Sí, y que tantos y tantos artistas, poetas como el de las flores del mal, Charles Baudelaire, ¿vale? que nos ha impactado a todos y que hemos hecho tantas cosas con ellos. Bueno, acá Isla Negra, nuevamente con el segundo capítulo de Neruda, con nuestro querido español García Lorca. Vamos a iniciar entonces con el fragmento en francés que nos presenta cada vez nuestra querida amiga Cristina. Adelante, Cristina. Merci. Les paroles de Federico García Lorca, 1898-1936, recevant le Chilien Pablo Neruda, 1904-1973, à l'Université de Madrid, sont déjà classiques et anthologiques. Un poète plus proche que la mort et de la philosophie, plus proche de la douleur que de l'intelligence, plus proche des sang que de l'encre. C'est en 1934 que Neruda arriva dans une Espagne qui devait être une partie originale de son existence. Quand j'ai mis les pieds sur le sol, l'Espagne m'a donné toutes ses mains, ses poètes et leurs poètes, et avec eux, j'ai partagé les pains et les vins dans l'amitié catégorique au centre de ma vie. Des mois avant ce célèbre discours universitaire, García Lorca lui-même, avec un bouquet de fleurs à la main, l'accueillit sur un quai de la gare madrilène. Neruda n'oubliera pas ce moment fraternel, resté à jamais gravé dans sa mémoire. Parmi la foule qui entourait et remplissait la gare, une foule incroyablement lointaine et inconnue, il n'y avait pour moi qu'un seul visage, seulement un visage pâle et sombre. Un masque de l'Espagne est venu me trouver. J'ai vu un homme sur le quai, presque désert, un homme qui élevait les fleurs m'attendant, seul dans la saison d'hiver, mais cet homme c'était l'Espagne et il s'appelait Federico. Les petits câlins qu'il s'était donné à Buenos Aires le retrouvaient au cœur même de l'Espagne. Parce que l'histoire commence en octobre 1933 et à Buenos Aires, lorsque Federico García Lorca et Pablo Neruda soulèvent à l'unisson le vers un hommage commémoratif à Rubén Darío, le poète nicaraguayen moderniste et bleu. Ce discours, éclairé par pas du tout improvisé à l'allemand, était aussi un chant de vie et d'espoir, c'est-à-dire de poésie et d'amitié totale. Depuis lors, l'espagnol d'Espagne appelé García Lorca et le chilien latino-américain et espagnol de race et de langue appelé Neruda, deux poètes incorrigibles, comme ils s'appelaient eux-mêmes, sont lieux dans leur création et ambition déterminée et dans une inaltérable amitié de la poésie. García Lorca est venu dans la capitale de l'Argentine pour participer aux premières présentations théâtrales de ses œuvres. Il avait 35 ans et une aura de mérite valable entourait sa présence, son chenille et sa silhouette. Il rit presque constamment, d'un rire sanctifié paysan, raconte un journaliste. Un autre écrit son portrait à l'aide d'un stylo, le même visage circonférentiel et lumineux que ses photographies ont dévoilé les fronts hauts, les cheveux négligents, les sourires relevant les dents blancs et forts. C'est ainsi que ce garçon, qui écrit des vers parce qu'il les a donnés, dit spontanément, abondamment son talent. L'auteur des romances gitanes, en 1928, s'adressant à son fervent public argentin, à qui je dois tant qui m'a donné des encouragements décisifs, en tant que poète et un amoureux passionné du théâtre qui rêve dans sa chambre l'œuvre dramatique. Merci. Merci. Ya son clásicas y antológicas aquellas palabras de Federico García Lorca, 1898-1936, recibiendo al chileno Pablo Neruda, 1904-1973, recibiéndolo en la Universidad de Madrid, un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta,
Era el año 1934, cuando Neruda llega a una España que iba a ser parte original de su existencia. Cuando pisé su suelo, España me dio todas las manos de sus poetas, de sus leales poetas, y con ellos convertí el pan y el vino en la amistad categórica del centro de mi vida. Meses antes de ese célebre discurso universitario, el mismo García Lorca, con un ramo de flores en sus manos, le daba la bienvenida en un andén ferroviario madrileño. Neruda no olvidará ese fraternal instante, quedando en su recuerdo para siempre. Entre la multitud que rodeaba y llenaba la estación, multitud increíblemente remota y desconocida, solo un rostro era para mí, solo una cara pálida y morena, solo una máscara de España venía para encontrarme. Le divisé de pronto, entre el humo, entre la soledad que llegaba hacia mí. Divisé un hombre en los andenes ya casi desiertos, un hombre que levantando unas flores me esperaba, él solo, en la estación de invierno. Pero ese hombre era España y se llamaba Federico. El abrazo chapetilio que se habían dado en Buenos Aires los reencontraba ahora en el corazón mismo de España. Porque esta historia comienza en octubre de 1933 y en Buenos Aires, cuando Federico García Lorca y Pablo Neruda levantan al unísono sus copas en homenaje memorial a Rubén Darío, el modernista y azul poeta nicaragüense. Ese iluminado y nada de improvisado discurso al limón era también un canto de vida y de esperanza, es decir, de poesía y de amistad total. Desde entonces, el español de España, llamado García Lorca, y el chileno latinoamericano y español de raza y de lenguaje, llamado Neruda, dos poetas incorregibles, como se llamarán a sí mismos, se vinculan en sus resueltas creaciones e invenciones y en amistad inalterable de la poesía. García Lorca llegaba a la capital argentina a participar en las presentaciones de los estrenos teatrales de sus obras. Tenía 35 años y una aureola de válidos merecimientos rodeaba su presencia, su genio y su figura. Ríe casi constantemente, con una risa sana, satisfecha, campesina, dice un periodista. Otro escribe a vuelo de pluma su retrato, la misma cara circunferente y luminosa que han divulgado sus fotografías. La frente alta, el pelo al desgaire, la sonrisa descubriendo los dientes blancos y fuertes. Así es este muchacho que hace versos porque se los dicta espontáneos, caudalosos, su talento. Y el autor de Romancero Gitano, 1928, hablando a su fervoroso público argentino, al que tanto debo y que me ha dado aliento de modo decisivo, como poeta y como apasionado amante del teatro, que sueña en su cuarto la obra dramática. Durante sus casi 6 meses de residencia en Buenos Aires, octubre 1933, marzo 1934, Federico García Lorca no tendrá descanso en su calendario de actividades cotidianas. Dicta conferencias sobre su poesía, el libro de Nueva York, como lo llama, todavía inédito, sobre música, los orígenes de la música andaluza y canciones populares, y, sobre todo, interviniendo de viva voz en el estreno de Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa, Mariana Piñeda, obras que a tablero vuelto eran representadas por la compañía de Lola Membibres, insigne actriz, maja con abanico de fuego, verdadera gloria del teatro. En estas conferencias no solo leía y recitaba sus versos, sino que muchas veces las ilustraba con temas musicales y canto. Le interesaba poner en escena y hacer gustar ese cancionero español y su folclore. Sí, ¿por qué no? También cantaré, aunque lo haga mal, decía con gracia y sentido de poeta, quien ha estudiado por años los romances y canciones de su Fuente Vaqueros, en su Granada natal. Pablo Neruda había llegado a Buenos Aires un par de meses antes como cónsul de Chile. No estará ajeno a muchas actividades literarias, teatrales y sociales que lo vincularán prontamente con un García Lorca que no daba sosiego. Don Federico lo llamaba con elegancia Neruda, bachiller, le dirá con distinción García Lorca, inventante mutuamente palabras, que significa
chapelitilio, frases, discursos festivos, decires cargados de gracia. Todo es alegría por doquier y ganas de vivir. Y hasta preparan y escriben una alada paloma por dentro, libro de ejemplar único en homenaje a una de sus amigas argentinas más queridas, Tara Tornú de Rojas Paz, con poemas de Neruda e ilustrados de Federico, que se alegra y se divierte de manera extraordinaria dibujándolo. De ahí que Neruda heredó la gracia también. Haga esta viva descripción de su hermano y compañero. Federico García Lorca derrochaba la imaginación, conversaba con iluminaciones, regalaba la música, prodigaba sus mágicos dibujos, rompía las paredes de su risa, improvisaba lo imposible, hacía de la travesura una obra de arte. Nunca he visto tanta creación y tanta construcción en un ser humano. Este gran juguetón escribió con la mayor conciencia y se desenfrenó su poesía con locura y con ternura. Yo sé que era un sabio ancestral, un heredero de la gracia y de la grandeza del idioma español, también dirá Neruda. Federico era el torrente de aguas y palomas que se levanta del lenguaje para llevar las semillas de lo desconocido a todas las fronteras humanas. El encuentro ahora en un andén ferroviario madrileño no había más que unir y vincular estas fronteras humanas. Aun cuando Neruda llegaba a España a cumplir funciones consulares, Barcelona primero y Madrid después, sus tareas efectivas y reales serán en y para la poesía en una geografía suya también. Los verdaderos ríos de España, con sus poetas, dirá el autor de Crépusculaire, 1923, en devota admiración por aquella notable pleiada de poetas españoles del 27, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alessandri, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Manuel Antolaguirre, Jorge Guillén, la mejor capilla de los poetas de España, según certera y generacional frase del mismo Lorca, o en frase epistolar de Miguel Hernández, el autor de Perito de Lunas, 1933. Hoy hace en España la más hermosa poesía de Europa. No podía en consecuencia ser más bienaventurada la presencia de Neruda en una época fundamental y fermental de la España creadora de García Lorca. Toda esa época antes de la guerra tiene para mí un recuerdo como de racimo, cuya dulzura ya se va a desprender, evocará años después Neruda. Tiene una luz como la del rayo verde cuando el sol cae en el horizonte y se despide con un destello inolvidable. Neruda, sin dejar de ser un poeta latinoamericano de Chile, pasaba a ser de acción y de hecho, un poeta de España en España. Y así lo entienden fraternalmente sus amigos españoles en la poesía, como un torrente andino, en las definitorias palabras de García Lorca, ofreciendo el homenaje a Luis Neruda por la publicación de su libro La realidad y el deseo, 1936. O en el mismo homenaje de los poetas españoles a Neruda, en el Nosotros, poetas y admiradores del joven e insigne escritor americano, no hacemos otra cosa que subrayar su extraordinaria personalidad y su indudable altura literaria. Y algo de importancia tutelar para Neruda, la edición definitiva en Madrid de su residencia en la Tierra, Cruz y Raya 1935, cumpliéndose a cabalidad aquellos anhelados propósitos y sueños nerudianos. En una carta enviada a su amigo, el escritor argentino Héctor Eandi, y fechada en Ceilán, octubre 1928, le decía: mi mayor deseo es editar en España. Argentina me parece aún provincial. Madrid es bien diferente. ¿Pero cómo? Sin embargo, me parece posible tener allí cierta gota de éxito, cierta débil aprobación que me bastaría. Esa cierta gota de éxito fue suficiente para rebasar buenamente la copa de su poesía, y en ella, copa y poesía, toda la amistad con los poetas españoles. Uno de sus libros residenciales y fundamentales de la poesía chilena e hispanoamericana se imponía desde la España de García Lorca para la poesía universal y contemporánea. Pero el joven, puro como un negro relámpago perpetuamente libre, es, sin duda, Federico García Lorca, que ese mismo año de 1935 publicaba Su llanto por Ignacio Sánchez Mejías,
en los días resplandecientes o en las iluminadas noches madrileñas, de café en café, de cervecería en cervecería, de tertulia en tertulia, un frenesí de entusiasmo y creación envuelve a todos, y de manera especial a García Lorca. ¡Qué poeta!, dirá con admiración Neruda. Nunca he visto reunidos como él la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Es el duende derrochador, la alegría centrífuga que recogía en su seno e irradiaba como un planeta la felicidad de vivir. Era una especie de resumen de las edades de España. Y, en verdad, todas las edades de España pasaban por García Lorca, desde las canciones populares del siglo XIII a los entremeses de Cervantes, desde sus romances andaluces a sus tragedias teatrales, desde sus retablillos y guiñoles y cante hondo a sus llantos ignacianos, y sobre todo una edad de España en esa cosa que se monta y se desmonta, que era la barraca, que rueda y marcha por los caminos y los pueblos de España. Y andamos a vueltas con los versos de Calderón, de Cervantes y de Lope. Los sacamos del fondo de las bibliotecas, se los arrebatamos a los eruditos, los devolvimos a la luz del sol y al aire de los pueblos. Neruda deja esta referencia en relación con los afanes vivenciales del fundador y director de la barraca, Federico García Lorca, grande de España. Salía por las aldeas y los caminos de Extremadura y de Castilla a enseñar al pueblo y a aprender de él todo lo que fue, porque este hombre, entre todos, fue pueblo, fue harina pura, inmaculada piedra. García Lorca animaba plenamente toda la escena literaria y poética de España. No se ha conocido en lengua española una seducción popular tan inmensamente dirigida a un poeta. Todo lo que tocaba se llenaba de profundas esencias, de sonidos que llegaban hasta el fondo de las multitudes, comenta Neruda. Tal era la energía creadora de Federico, su alegría, su resplandor, negro relámpago, perpetuamente libre, su ternura completamente sobrehumana. Su persona era mágica y morena, y traía la felicidad. Ese relámpago mágico quedaría por siempre en el vivir y en el recuerdo de un Neruda, en aquellas tantas veces de ir y venir en los afanes creativos y cotidianos, desde la llamada Casa de las Flores. ¿Te acuerdas, Federico? A las primorosas páginas de Caballo Verde para la poesía, la mítica revista nerudiana en busca de una poesía sin pureza. Lo que más me importa es vivir, decía Federico. Se pasaba el día en la calle, a ratos en los cafés, charlando, frecuentando los paseos. Donde mejor escribo es en el campo, le contaba Neruda. El campo gusta más que nada. Allí vivo, como, trajino en faenas campesinas de horas, 2 horas y escribo 5. Neruda le lee sus poemas y otro tanto hace García Lorca. La máxima prueba de amistad que podía dar Federico era repetir para uno el poema La casada infiel, su popularísima y bella poesía, hasta la firma de su puño y letra de duendo o de alambre, un ejemplar de su romancero gitano, con una dedicatoria magnánima, dirá, después, Neruda recordando el elogio garciolorquiano. Para mí, grandísimo Pablo, uno de los más grandes poetas que ha tenido la suerte de amar y conocer. Neruda tampoco oculta su elogio. Aquel gran encantado que fue Federico García Lorca me mostró siempre la curiosidad por cuánto yo trabajaba, por cuánto yo estaba en trance de escribir o de terminar de escribir. Igual cosa me pasaba a mí, igual interés tuve por su extraordinaria creación. Pero una mañana todo estaría ardiendo. Sin embargo, este poeta y persona de gracia celestial, llamado García Lorca, no tenía ningún interés en ser antiguo o moderno, pues las escuelas estéticas no le preocupaban, sino ser yo natural. Y para quien la poesía solo requiere 4 paredes blancas, unos pocos amigos ligados por una armonía de amistad y un dulce silencio donde gima y cante la voz del poeta. Desaparecerá, también como un relámpago negro, de la noche a la mañana en medio del ventarrón sangriento que anunció la guerra de España. El crimen fue en Granada, dirá Neruda aquel agosto de 1936. Ay, sin creer que lo veían.
En esa misma Granada natal, algunos años antes sus amigos preparaban una fiesta con música y danzas para recibir canciones, 1977. Su libro recién publicado que cantaba Al día que se va. Pocos libros son recibidos de esta manera, expresará García Lorca, pero en el fondo creo que no reciben mi poesía, me reciben a mí. Y a Pablo Neruda, en la furia de los poemas que nos dejaran, frente a sí mismo, frente a España y frente al mundo tranquilo. España es una cintura en ruinas sin con solo una gota de poesía o de amor pudiéramos aplacar la ira del mundo, pero eso lo puede solo la lucha y el corazón resuelto. El mundo ha cambiado, mi poesía ha cambiado. Juro defender hasta mi muerte lo que han asesinado en España el derecho a la felicidad. Y de este resuelto compromiso nerudiano nacerá su himno a las glorias del pueblo en la guerra, es decir, su España del corazón. Cuando pise España, cuando puse pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base de roca donde está temblando aún la cuna de la sangre. 2 meses después de la muerte de Federico García Lorca, la misión consular de Neruda había terminado. Por participar en la defensa de la República Española, el gobierno de Chile decidía alejarlo de su cargo. Octubre de 1936. Tiempo después, mientras su España en el corazón, en pliegos de misteriosa manufactura y asombrosa tipografía, pasaba de mochila en mochila de tantos milicianos en el frente, Neruda despedía desde un muelle francés y a los gritos de Por la razón o la poesía al Winnipeg, aquel hermoso barco viejo con más de 2000 refugiados salidos de la España en guerra y con destino a las costas pacíficas de Chile. Estas palabras de Federico García Lorca, escritas pocas semanas antes de su muerte, son su legado de poesía y de humanidad. Ni el poeta ni nadie tienen la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva y, siendo bueno, con el asno y el filósofo, creo firmemente que si hay un más allá tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas. La historia de esta historia está en nuestras magistrales páginas nerudianas. Poemas, textos prosísticos, artículos, conversaciones, conferencias, entrevistas y notas varias, que testimonian la emoción creadora de un Pablo Neruda y toda su inalterable y eterna amistad hacia un Federico García Lorca, heredero de la gracia y de la grandeza del idioma español, hacia una España amada desde sus raíces y, en definitiva, hacia los poetas siempre fieles de esa España amada. Un viaje en sus esperanzas y destinos, al fondo de la historia. Así es la vida, Federico. Aquí tienes las cosas que te puede ofrecer mi amistad. De melancólico varonil, ya sabes por ti mismo muchas cosas, y otras irás sabiendo lentamente. Vale. Santiago de Chile, 5 de junio de 1998. Increíble. Así no va. Se querían harto todos, Sí. Imagínate, 5 páginas te llenan el corazón así. Ha Claro. debido ser una gloria estar al lado de esos poetas, de esas dos almas, Sí. verdaderamente. Es verdad. Ahí se ve el afiatamiento que hay entre los poetas cuando la amistad y la hermandad es sincera. Claro. Así es. Esa Así es. profundidad del alma, porque no es algo que podamos encontrar en cualquier parte, ni hoy en día. Sí, verdad. Así Increíble, ¿no? que sirva también de bendición, de bendecir a quienes necesitan un poco de hermandad, a quienes la buscan y a quienes no quieren encontrarla. Así que, Así es. más allá de Neruda y de García Lorca, yo creo que es importante entregar esos mensajes a nuestros queridos poetas y escritores.